Axkan keman no kenen en metzticate ni tetlajpaloa. Kenen katne no niwan. Dice kui, tejuatzin tikuale, kualika no niwan. Ni mitzintlajpaloa iwan axan kusa tipajpaktoke ipampan axan ikan tikate, tikilhuitiktoke to maseuatlajtunantzitziwan. Iwan ika inun tlanunuchilis, tikneke, tikilnamikiske, to tlahtulnantzitziwan. Axan nikan tikate, nikan tokniwan, tlin maseuatlajto. Iwan tipewaltiske kainin totlanunuchilis, tlen ituka tomaseuatlahtulwan ipan tepostlatilanalistle. Titetlasohkamachilia ipan patika owalaksiko, nikan otonamikiko, iwan pues tlin tipakpaktoke ipampa nikan tikate, noihke nipakpake ipampa nikinihta noikniwan nikan, iwan kainun kuale tikilhuitiske totlahtul. ¿Cómo están a todos? Les saludo. Estamos muy contentos de verles aquí hoy, de estar recordando el Día de la Lengua Materna con este conversatorio que nombramos Lenguas y Culturas Originarias en Entornos Digitales. Y a propósito de ello, invitamos aquí a nuestros queridos amigos, a nuestros profesores que trabajan, hablan y crean a sus lenguas y sus culturas. Vamos a empezar presentando a nuestros compañeros. Iwan Ashan ni mote ishpantilis nantok ni tlenituka tenar, yehuatzin momachtia, desarrollo y gestión intercultural, nikan güey caltlamachtile filos, Iwan Ashan no isque temachtis totlactul. Kusaki pactis, quema temachtis, kusaki pactis totlactul, Iwan ipampatica totlactul, Iwan tonemilis, ye tequitictoc nantok nitzin, Iwan yehuatzin tech ichpantis. Yek, nitzin. Bueno. Ni mi tlazocamachilia. Bueno, pues yo voy a presentar un poco también la dinámica de este conversatorio. Tenemos aquí a 4 invitados y pues primero vamos a presentarles. Queríamos que fuera un conversatorio bilingüe, pero como tenemos personas que hablan otras lenguas, pues solamente las presentaciones las vamos a hacer en Masewalcopa y pues procedemos en español. Entonces, empezamos con Akire Huautli, Otlacat, Tlaxialtemalco y Tlatilana Xuchimilco, Omomachte, Tlacuilolistle y Panfad, Iwan Keren Cuale Temachtis, Tonahualtlachtul y Palenalt Unam. Sasocampa Tequite y Tlautzinco, Tomaseualigniwan, Ika Quiyucol y Zamoxtle, Tlamachihuale, Nosooxe y Pampatica, Tomaseualtlachtul, Guantonemilis. Yehuatzin, Tlacuilosque, Tlatzozonque, Ixquitisque, Tlamachisque, Iwan, Towan, Tomaseualtlachtul, Temachticatzin. Ashantequite y Panfaro Tláhuac, Juan Nican Unam. Kipactia, Kinihtitis, Totlachtul, Guantonemilis con M. Noisque, Tlinmach, Oquiscuilo y Pampatica, Amostin, y Camomachtis, Nahuatl y Panenalt. Iguan Noisque, Iquiscuilo y Pampie de página. Kipactia, Kitlapalhuis, Tomit, Guantlaquentle, Icapaxihuit, Xuchil y Guanoxe. Ica Quilnamiquis y Cultzin, Manuel Jiménez y Guanoxeque, Miltequitque, Tlinichan. Con mucho gusto les presentamos a la maestra Akire Huautli, que nació en Tlaxialtemalco, en Xochimilco. Ella estudió diseño en la FAD y también el curso de formación de profesores en la ENALT. Colabora con diferentes que se dedican a la enseñanza y difusión de la lengua para crear todo tipo de libros, creaciones. También ella es ilustradora, es música, es bordadora y pues enseña nuestra lengua náhuatl. Ahorita te en el Faro Tláhuac y también aquí en la UNAM,
realizando difusión en la parte de voluntariado. Le gusta mucho trabajar con niños, enseñando nuestra lengua, nuestra cultura. Ha escrito de todo acerca de cómo enseñar el náhuatl, sobre todo ilustró los libros de náhuatl que se editaron en la ENALT, y está dedicada al proyecto Duraznito, en el que se recuperan los saberes lacustres para el teñido con tintes naturales, recordando así a su abuelito Manuel Jiménez y a otros trabajadores de la milpa de origen. Un aplauso para la maestra Akire. Bueno. Ah, ya. ¿O quieres que use el otro? Una pausa técnica, perdón. Bueno, y seguimos las presentaciones. Aquí a mi lado tengo a Aricel Itzin. Aricel Itzin y Tlatilana Chiapas. Quitenehuatzel Talcopa, Nonso Batzicop. Omomachi Ingeniería Física, Ompahuamas Capozalco. Ashante Machtia Tzeltalcopa. Ipantepos Tlatilana Listle. Iwan Kipactia Itla Tulnantzin. Ipantepos Tocatzanale, Icainun, Quinequema, Tetlacaísta, Iguan Macamo, Quicaltechos, Quipatlas, Inemilis, Iguanitlastul. Luego es que Oquiyucole, Inin, Celtal, Tlapohualisle, Icatlaquentle, Tlinyehuatzin, Quitucayutía, hasta el Batzicop, y Equipia Yeye Ediciones, Tlininin Hueyetequit. Sasocampa, Tlastoa, y Pampatica y Tlastul, Iguaninemilis. Nuestro compañero Aricel Itzin es ingeniero físico egresado de la UAM Azcapotzalco, originario de Tenejapa, Chiapas, y hablante del Tzeltal, una de las lenguas con mayor población en México, de la familia de lenguas mayenses. Aricel realiza proyectos independientes relacionados con la difusión y la enseñanza de su lengua, que es el Batzicop, enseñando y divulgando en diferentes plataformas de Hablemos Batzicop intenta difundir y abordar temas relacionados a la cultura y sobre todo para generar conciencia acerca de su lengua, su cultura, de la apropiación y las diferentes problemáticas que surgen a partir de ella. A través del proyecto Actal Batzicop, espero haberlo pronunciado bien, difunde la cuenta en lengua y cómo se ve la cuenta desde el celtal. Y un aplauso para el profe Ari. Noizkenan tlotlauk metztica totemachticatzin Ricardo Choreño, yehuatzin techmoecanilia ipan enalt, campa titemachtia, iguan timomachtia masewalcopa, iguan oxeque masewaltlactulnantzitziwa, yehuatzin noizque kiecanilia, iguan temachtia ipaninin tequitlin pilares, yehuatzin cusa tequite ipampatica to tlactulnantzitziwan, iguan noizque nan metztica y catotlau tlanunutzas y pampatica to masehuatlactul. Les presento también al profesor Ricardo Choreño, que coordina y dirige el área de lenguas originarias en la ENALT y el SM. Está trabajando también en el proyecto Pilares, en donde pues coordina y dirige todo lo relacionado con lenguas indígenas. Lleva una amplia trayectoria trabajando en esta área. Un aplauso para el profesor Ricardo. ¿Llega? Aquí. Iwan noizque nan totlau metztica, totemachticatzin güey, totemachticatzin Sergiotzin, Sergio Sevilla Peña, yehuatzin canilia, nan pan área tlin masehualcopa nan de lefil, cusa que pactia totlachtul, yequipia miekxihuitlen omomachte, iguan noizque temachtis to masehuatlachtul, yehuatzin otlacat y pan tlacotenco,
tlin Malacachtepec Momoxco, iwan miak xiuitl kipia tlen yehuatzin teihtitia, iwan kimahuispia, noihke tekite ipan patika totlahtul, yehuatzin temachtia ipan ueikattlamachtile claustro de Sor Juana, wan noihke nikan ueikattlamachtile Filos, iwan Enalt, yehuatzin uei totemachtikatsin, iwan ma tikin tlaxcalocan ipan patika totemachtikatsin. Les presento también al profesor Sergio Sevilla Peña, hablante de la variante Masehualcopa de Malacachtepec Momoxco. Tiene muchos años enseñando y difundiendo la lengua náhuatl, una amplia trayectoria de enseñanza aquí en Filos, en la ENALT y también enseña en el claustro de Sor Juana. Un aplauso para nuestro profe. Y bueno, compañeros, con esto damos inicio a nuestro conversatorio, recordando que se trata acerca de lenguas, culturas en entornos digitales. A propósito de este tema, quisimos sacarlo en el área de náhuatl. Estamos estamos trabajando en un proyecto que se llama Tlacaquine, un proyecto para hacer una plataforma en la que podamos estudiar y obtener Ticmahuispiasque Totlahtul, para tener un repositorio de náhuatl que tenga reconocimiento de audio y transcripción. En el marco de este proyecto es que queremos poner en la conversación el espacio que ocupan nuestras lenguas y nuestras culturas, en este caso los que estamos aquí, que hablamos náhuatl, Masehualcopa u otras variantes de ella, o también Tocnitzin Ari, que él habla pues celtal. Acerca de eso, pues queremos poner en la mesa de la discusión todo lo que haya acerca de pues lo que piensan, lo que reflexionan acerca de sus lenguas, culturas en estos espacios. Entonces, con esto pues también queremos conmemorar el Día de la Lengua Materna, que se celebró apenas el sábado pasado, el 21 de febrero. Para explicarnos la dinámica, Tocnitzin Tenar nos va a ayudar. Gracias. Justamente con respecto a la lengua materna, vamos a hacer unas preguntas detonadoras al principio, abiertas a todos los participantes, y después, pues, como se vaya dando la conversación, recordando que es sobre las lenguas, culturas en entornos digitales. La maestra Sofía y yo planteamos las preguntas, tratamos de plantearlas desde el náhuatl, Masehualcopa, y después las tradujimos al español, y así de esa manera se las vamos a formular a ustedes. Entonces, pues la primera pregunta, que está abierta para todos, para quien quiera responder, es: Melahuac motlahtul monantzin, Ticmachilia motlahtul monantzin. ¿Es tu lengua tu mamá? ¿La sientes como tu mamá? Porque hablamos de lengua materna, ¿no? Entonces, pues, abierto a ustedes. No, sí, por eso me puse hasta la orilla. Pues muchas gracias por invitarnos. Antes que nada quiero agradecer también muchísimo al maestro Sergio, que yo creo que si las lenguas están presentes aquí en Hueytemachtilcalco, tiene que ver con quienes la sostienen, y aquí pues ha sido alguien muy importante que las ha acuerpado, las ha cuidado, las ha difundido, y pues agradecida porque nos abren la puerta a este espacio, pues que no es sencillo sostener, pero bueno, de verdad muchas gracias a Sofi, a Tenar, y bueno, a las y los asistentes. Es la lengua nuestra madre, pues es interesante, ¿no? Este planteamiento, pensando como en la cuestión afectiva, y aquí a lo mejor voy a tener una visión negativa, ¿no? Aquellas que nos cuidan, pues siempre tienen esta invisibilidad, ¿no? Por la cuestión no solo del Estado, sino social, ¿no? Pienso un montón en mi abuela,
que recientemente falleció y que pues ella podía estar, no sé, estuvo casi 8 meses con una fractura aquí, ¿no? Por una cuestión de no querer dar molestias y de que tampoco se gastara dinero en ella. Lo uso como una metáfora horrible de lo que implica las lenguas maternas de nuestro país, ¿no? Que son las que continuamente se están sosteniendo a sí mismas, con ayuda de harta gente, por supuesto, pero siempre como en esta parte de la precarización, que hemos permitido cosas, citando a aquel filósofo, hemos llegado a extremos criticables, ¿no? Yo tengo como esa referencia también con mi madre, las abuelas, que siempre son las últimas en comer, las que preparan para toda la banda, pero son las últimas en comer, las últimas en sentarse, si es que se sientan, y las últimas en disfrutar, si es que disfrutan. Entonces, en ese sentido hago esa analogía que a mí me hace mucho sentido, porque soy una persona que no se deja ayudar tampoco, en nada, ¿no? Entonces, hasta ahí llega como esta parte, no sé, patriarcal, occidental, que bueno, que también cuando ya la pensamos hacia la visión otra o las otras visiones, nos acercamos distinto a la madre, ¿no? A mí como en este caso recuperar la lengua que se dejó de transmitir con mi padre, mi abuelito poquito la habló y quien de verdad la tenía era mi bisabuelo Trinidad Jiménez Barrera, que en paz descansa. Pues sí, me devolvió esa parte de la dignidad, ¿no? De entender cómo pues algo tan importante como la comida es algo que no nos permite hacer si no comemos no podemos hacer un doctorado, pues, ¿no? Eso siempre me lo dijo mi mamá. Sí, porque me veía apresurada, queriendo aprender todo y trabajando de todo. Hasta la fecha me lo dice, ¿no? Así, tú siempre estás haciendo cosas. Y yo le digo, pues es que ustedes así me enseñaron, a no estar sentadas, a no estar esperando a que alguien me sostenga, ¿no? Y eso, bueno, implica otras cosas en lo social. También alguien que se sostiene a sí misma siempre puede causar tal vez admiración, pero también miedo, y también se le desafía y se le cierran los espacios. Y creo que las lenguas, al ser lenguas maternas, nos desafían y nos confrontan también con otras posibilidades, con otras realidades, ¿no? Lo pienso como en esto de recursos naturales, algo así que es muy normal y que se traduce a recursos humanos, que tiene que ver con un lenguaje meramente capitalista, pues así no se piensa en el Macehualcopa, ¿no? Ni en el náhuatl. No lo nombramos de esa manera, no es una mercancía. Es alguien que vive, que habita, se le respeta, se le ofrenda y es un ente divino, ¿no? Entonces, pues yo hasta ahí lo dejaría. A mí me confronta, pero también me ha sostenido lo admito, que he sido parte también de sostener desde la precariedad, desde agradecer un espacio, agradecer que nos pagaron, porque muchas veces no te pagan para hacer algo que tiene que ver con la difusión, o en este caso cuando me tocó el trabajo de la ilustración, fue algo que disfruté tanto que yo lo hubiera podido hacer gratis. Soñaba mucho con tener viñetas que tuvieran un sentido otro, ¿no? Que no fueran de Disney o que no fueran ahora con la IA. Y yo lo hubiera hecho gratis, pero fue un trabajal súper rudo. La editora no sabía Macehualcopa, el libro era totalmente monolingüe, y me tuve que sentar con ella, a formar cada una de las páginas. Tal vez los profesores no lo sabían, pero eso pasó y eso no me lo pagaron. Al final el libro tal vez tiene muchas cuestiones que son perfectibles, por supuesto, pero toda esa parte a mí me recuerda mucho a mi madre y por desgracia también a mi abuelita, que en paz descansa, que el nunca parar, el nunca estar quieta, el siempre dar todo y quedar como una cuestión también de descuido, ¿no? Entonces yo hasta ahí lo podría como dejar. Y pues no sé, ¿quién?
Bueno, pues gracias. Yo quisiera agradecer también a todas las personas, muchas gracias, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a la maestra Adriana también por irnos abriendo estos espacios tan necesarios, tan pues que nos dan otro aliento, pues, ¿no? El hecho de que se nos abran estos espacios universitarios también en donde las lenguas cada vez empiezan a tomar mayor relevancia, mayor presencia, pues eso es de celebrar, ¿no? Entonces les agradezco. Y ante la pregunta de que si la lengua bueno, si el náhuatl, en este caso, en mi caso, puede ser una lengua madre, pues la respuesta es sí. Y voy a referirme a lo que decían las abuelas y los abuelos, y más que sobre todo las abuelas, ¿no? Justamente ya de lo que hablaba aquí la maestra Kire. Efectivamente, ellas también son las que han resguardado estos saberes, estos conocimientos, esta práctica de usar la lengua, porque la lengua, cuando va desapareciendo, el último lugar donde se deja de hablar, pues es la casa. La casa es los entornos más hacia adentro de las familias, y son las mujeres, las abuelas, las que sostienen esa resistencia lingüística también. Entonces, citando a ellas, dirían en náhuatl, quema, tomasehuatlactul, tonantzin y pampatica, y panin otitlacatque, y panin otiquistasque intlanextle, tlimach tich chichitia, inintlactule, huancainun, tichuehpauia, totasitziwan, toculsitziwan, wan ikainun, tiquinmictitisque, topilwan. Es una lengua madre porque con ella vimos el amanecer, con ella pues mamamos, ¿no? Todo lo que las abuelas nos enseñan, y con esta lengua vamos a seguir, si queremos, a las nuevas generaciones enseñándoles, ¿no? Entonces es una lengua madre porque al final es un espacio donde se transmiten, bueno, se generan, se retoman y se adaptan los nuevos saberes a estas nuevas realidades, pero también que de nosotros depende pues el que la sigamos transmitiendo, ¿no? Entonces en ese sentido pues sí considero que es una lengua madre, y yo agregaría que no solo para los que hablamos náhuatl, sino también es una lengua madre para los que hablamos el español mexicano del centro, ¿no? Porque el náhuatl, así como otras lenguas en sus diferentes regiones, han aportado cosas valiosísimas al español. Así el náhuatl, en mi caso, yo reconozco muchas formas que tenemos en el español aquí en el centro, en el cual, si bien hablamos español, seguimos pensando algunas cosas en náhuatl, ¿no? Y sería importante, creo que como parte de este reconocimiento de ser una lengua materna, que empecemos a reconocer cuáles son esas herencias que tenemos también en el español, que nos siguen dando cosmovisión, que nos siguen dando una forma de pensar. Todo aquello que se dice en términos positivos y negativos respecto a los mexicanos, como, no mexicanos así en un abstracto, ¿no? Sino en este caso a los chilangos, pues, si es que eso existe también, es que hablamos con muchos diminutivos, hablamos de maneras así súper raras, porque decimos, sí te recorres para atrás, sí me das permiso, quiero un poquito más de atole, bueno, un poquitito nada más. Esas formas que nos caracterizan, muchas de esas son transferencias del náhuatl, ¿no? Entonces, también creo que estamos en este tiempo en el que tenemos que reconocer que cada lengua originaria es lengua madre también para el español, para los hablantes de español, ¿no? Entonces, empezar a conocer eso es un compromiso antes de seguir discriminando y diciendo que ¿por qué hablas español raro, entre comillas? Pues no sabes, en realidad no, es un español que heredamos de sociedades que hablaban mínimo 2 lenguas, ¿no? Entonces, reconocer esos aspectos también sería importante. Tlazocamati. Neniktowa quema tu tlahtulnantzin, quema, neniktowa inun, y pampa ashkantika ticate nican tlalticpactli, y pampa tucucoltzitziwan otechmachtique miaque tlamantli. Otechmacaque nochi tlen axkantika ticpia nican tlalticpactli. Iwan ikinon neniktowa tlen totlahtolnantzin, iwan axkan moneki kema tikinchikaualtiskej nochi tlen tikpia, nochi tlen toaxka, nochi toyehyekolis, nochi tlen
tlen welis mictowa y pancachtlancopa lo que nos hace ser, ¿quema? Iwan inin tekit tlawel owik, pampa sekime tlactulmatinime, ¿quema? Otechilihque tlen tlactulnantzin san itlactul tonana tonantzin iwan axkantika yukito totemachticatzin Sergio tlen amo ipampa totlactulnantzin welis caxtilancopa ipampa ipan caxtilancopa yetikpia miaque tlamantli tlen owalahque itech sekime maseuatlactoli. Pues yo digo que sí. Esta parte que tenemos de las lenguas, de la lengua materna, precisamente como dice el profe Sergio, pues es todo lo que nos han dejado nuestros ancestros, todo lo que nos dejaron nuestros abuelos. Y hoy en día estamos aquí precisamente por todas esas enseñanzas. Y también parte de lo que comentaba el profe Sergio, es que precisamente en el español tenemos una gran tradición y tenemos una herencia de las lenguas originarias. Muchas veces estamos envueltos precisamente en una cosmovisión que nos han dicho otros que no son válidas. También los lingüistas nos han dicho una concepción acerca de lo que es la lengua materna, ¿no? Y que precisamente es la lengua de nuestra madre, ¿no? Porque ahí nacimos, pero también han dejado a un lado toda esta parte heredada de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, y que en algún momento pues nosotros la dejamos salir, y por eso es que estamos varios aquí, porque tratamos de entender nuestras realidades, tratamos de sentirnos identificados, y además de eso nos sentimos parte de ello. Y eso creo que es algo fundamental, el que nosotros podamos sentirnos parte de esto. Yo aquí me siento en confianza con todos ustedes, porque precisamente estamos compartiendo esto de nuestras lenguas originarias y de nuestra lengua madre. ¿Cómo podemos decir o cómo podríamos definir lengua madre en general? Yo creo que es la lengua de nuestro pueblo, y de nuestro pueblo yo sí lo quiero expresar como todo el conjunto de las diferentes lenguas que tenemos en nuestro país. Y bueno, una muestra ahí están cómo el español de México está influenciado por diferentes lenguas originarias. Entonces, yo creo que sí es una lengua madre, y que estamos precisamente en estos lugares porque tratamos de reconectar precisamente con lo ancestral, con lo que es lo primigenio y precisamente con nuestra madre, ¿no? Pues Tlaxcamati o Calabalik. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Casi no me gusta, bueno, no estoy muy acostumbrado a ocupar espacios de este sentido. Y bueno, me atraviesa mucho la pregunta y lo que dice Akire y los compañeros maestros. Yo como tal, si escucharon como en la introducción, no estudié como una carrera afín a ciertas áreas humanísticas en donde no hay presencia, bueno, al menos en lo que yo estudié no hay como mucha presencia de las lenguas indígenas o maternas. Y es curioso porque yo me alejé un rato de esa parte y me atraviesa la pregunta en cierto sentido porque tengo una relación muy estrecha con mi mamá y con mis hermanas, que son como con las que me relaciono mucho, y mi papá pues por ahí está, como la relación es muy formal con él. Es curioso porque me atraviesa como esta cuestión de lo de la precarización y cómo es que el sistema ha hecho que las mujeres en las comunidades, o sea, hablando de las mujeres en general y hablando de las mujeres de los pueblos, siempre ha sido como, no sé si decir un cero a la izquierda, sino un menos infinito ahí a la izquierda para todos los pueblos indígenas. Nunca se les ha reconocido y no se les reconoce. Vemos hoy en día, pues, como incluso de donde yo me eduqué en el área de ciencias, ahí mismo también la presencia de mujeres, ¿no? Siempre se ha considerado las mujeres como alguien que no puede estudiar
O sea, hay una historia de Emmy Noether que como mujer la consideraban como alguien menor y sus contribuciones en la ciencia son grandes. Y hay un montón de historias al respecto. Y entonces en los pueblos indígenas, no sé si desde épocas coloniales, desde la conquista, se haya introducido eso o realmente ya traíamos también parte de esa historia. Aunque querramos como decir antropológicamente que había un sistema distinto en, no sé, en el maya o en el náhuatl, en los mexicas, no sabemos si realmente la estructura social era horizontal con las mujeres y los hombres. Sabemos que había varias jerarquías también, ¿no? Entonces no sé si es una mezcla de eso, pero bueno, las mujeres en los pueblos, creo yo, en respuesta rápida, la lengua sí es para mí una lengua materna, o sea, sí la siento como mi relación con mi mamá, porque con ella es la que construyo más mi realidad desde el celtal, que ella es, por ejemplo, no habla español, ¿no? Ella habla un 10% tal vez, y entonces en constante es con quien yo tengo como una relación más próxima, con quien resuelvo mis dudas desde el celtal o el básico, pero ella no ha tenido o nunca, no pudo, no tuvo el privilegio de siquiera vislumbrar una vida distinta de esa lengua materna. Y sin embargo, ella es la que me sostiene desde esa parte. Y por ella estoy aquí hablando español. Le agradezco, claro, también a mi papá, pero en serio hemos sido construidos todos desde, o sea, hemos tenido o tenemos este privilegio gracias a esas personas que nos sostienen. O sea, mi mamá realmente, ella es la que me sostiene de primera mano. Yo no conocí de primera mano a mis abuelas. Claro que en los entornos indígenas también hay personas, mujeres, hombres que no son chidos, no son buena onda. Una de ellas es la abuela, la mamá de mi papá, que no es como una mujer súper amorosa, que digamos como todas las imágenes de abuelitas que tenemos en la mente, pero yo hablo por mi mamá, entonces ella sí es la que sostiene esa parte como lengua materna. Y me remonta nada más como memoria, hace año y medio, en el 2024, mi mamá vino a dar un taller, traté de organizar un taller que ella diera aquí a la Ciudad de México, del telar de cintura, y entonces se habla mucho también de estas tradiciones y culturas y lenguas y cocina y todo lo que conocimiento que ellas resguardan y que ellas siguen, ¿no? Construyendo y revitalizando. eh, y todo ese conocimiento yo lo sé por ella y claro, hay un interés mío por parte de hacia esas tradiciones que ella revitaliza o ella con gusto me comparte. Pero nunca hay ese reconocimiento real, no hay una sustancia, no hay algo sustancioso realmente en el cual reivindique eso que tanto decimos románticamente de, sí, claro, es que las mujeres son las que sostienen, son las que, pero no hay una retribución realmente, o sea, no hay creo que no hay un reconocimiento al grado en el que se haga justicia hacia ellas. Y lo que el taller a mí me dejó, lo del el 2024, el taller de telar de cintura, las alumnas, que la mayoría fueron mujeres, traté que ella tuviera un pago, aunque sea monetario, simbólico en cierta medida, tuviera ese reconocimiento. Y dio una plática y todo fue en celtal y entonces las personas necesitaron de un intérprete que fui yo, que la entendieran a ella. Y entonces ella siempre ha estado en ese entendimiento de es que yo no tengo nada que decir porque no estudié nada, ¿no? Y sin embargo es curioso que ella sea o sea, volviendo a ese discurso que resguarde todo ese conocimiento y ella se sienta menor que todos los que tienen un título, ¿no? Y eso siempre me ha movido un montón, porque pues por ella y claro, por mi familia en general, yo tengo un título universitario, pero pues yo sigo acudiendo a ella en conocimientos del idioma,
pero gracias al sistema el celtal no vale nada para las actividades que pues nos sostienen día a día, ¿no? Entonces una actividad mía no tiene nada que ver con la lengua, que es la que me sostiene, ¿no? Entonces, sí, en primera medida, sí es una lengua materna, pero me atraviesa diferentes cosas que hay que discutir como mucho más al respecto, ¿no? Que es algo que, pues lo que decía Erika, ¿no? Que, pues, en primera instancia, la precarización creo que no la vuelve materna y creo que solo es una palabra nada más, ¿no? Como, porque ¿quién decidió que se llamara lengua materna, ¿no? O sea, como dentro de nuestro sistema que ha sido patriarcal completamente, ¿qué significa eso como lengua materna, ¿no? O sea, a mí me significa mi relación con mi mamá completamente. Pero si la dejara de hablar, de todos modos hay un montón de conocimiento detrás que sigue siendo parte de mi historia como una cultura materna. Pero hay un montón de cosas que quedan allá al aire. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. Ahorita pues entrando en panorama acerca de lo que significa el llamarla materna, a lo mejor en la idea, en la idealización que hacemos de ella y en la práctica real. Cómo nos sostienen nuestras madres, ¿no? Cómo nos sostienen a través de la lengua. En mi caso, en la adquisición del Macehualcopa, yo la he adquirido, una de mis primeras maestras fue aquí Erika, pero la verdad es que solo he tenido 2 maestras de náhuatl. La mayoría de las personas que me la han transmitido han sido varones. En Santana Tlacotenco, las personas que siguen pues atesorando, que tienen ese conocimiento, son varones. Entonces, podemos ver que podemos decir diferentes cosas desde español que desde el náhuatl, ¿no? Son diferentes visiones porque también son diferentes prácticas. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia, este sentipensar. Y entrando con la siguiente pregunta, vamos a procurar hacer un aproximado de 5 minutos por respuesta para no extendernos mucho, pero queremos escuchar todo lo que tengan a bien compartirnos. Ticneque titetlahtlanis, kenen titectiquihuia motlastulnantzin ipan moteki iuan nohuihke, kenen neme totlastulnantzitzihuan ipan tepostlatilananistle. ¿Cómo aplicas o cómo usas tu lengua en tu trabajo? Y en este sentido, que estamos hablando de los espacios digitales en los que están las lenguas de las que estamos hablando, Batzicop, Macehualcopa, Náhuatl, ¿cuál es el panorama de estas lenguas maternas o la lengua que hablas en el espacio digital? Y antes de pasar a las respuestas, para la gente que está aquí acompañándonos, estamos proyectando el trabajo tanto de Aricel como de Akire. Estas playeras también, para su información, las pueden encontrar ahí atrás, igual material de Akire. Entonces lo vamos a estar pasando para que tengan un estímulo visual. Bueno, gracias. Claro. Gracias. Bueno, no, en mi trabajo, pues no aplico nada del celtal. No, nada, completamente. Y en cuanto a los panoramas digitales, sí creo que es importante como tener cierta presencia ante todos los espacios, pero, por ejemplo, el sábado que tuvimos la actividad, había una chica de España y hablábamos como un poco esta dinámica que hay ella habla catalán, ¿no? Y bueno, que en los espacios cotidianos, ellos lo tienen como más de manera cotidiana, ¿no? Y bueno, obviamente son europeos y ya sabemos un montón de cosas respecto a históricamente lo que ha pasado con ellos y con nosotros, pero al final de cuentas pienso que es un propósito medio hueco esta presencia digital respecto a como esta visión de la revitalización de la lengua y la importancia de estar como en diversos espacios
que creo que al final de cuentas obviamente es político y hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo y bueno, quien lo pueda pues que lo haga, ¿no? Pero yo yo por azares del destino me llevó a hacer cosas, actividades de la lengua de manera digital, pero yo tengo el privilegio del tiempo y pues, de cierta manera, monetariamente también, no me va nada bien realmente, pero tengo ese tiempo para tengo un espacio para dedicarle a mi lengua y me gusta. Ha habido recibimiento y he sentido bonito que la gente le gusta y se sigue reproduciendo. Pero al final de cuentas, no le veo un propósito si no es que no hay un cambio real estructural respecto a cómo nosotros desenvolvernos en la lengua. Porque bueno, yo ahorita escucho hablar, los escucho a ustedes hablar en Macehualcopa y como que esta cuestión como institucionalizada de que tienen como mayor presencia y como que pueden permitirse como hacer, y está lindo que hagan estas actividades, pero no veo como en el CELTAL tener espacios que se hablen completamente y que tenga como algo posible para vivir completamente de eso en eso, ¿no? O sea, como la gente que sigue hablando completamente en celtal, mi mamá, por ejemplo, ella es cafiticultora y pues en el pueblo se habla el celtal porque pues es el entorno, pero en general todo lo que se realiza para sobrevivir se hace en español. Y entonces pues se tiene que dejar de lado el celtal y se va al español para eso. Y en entornos digitales pues es para mí lo mismo en ese sentido. Entonces sí es importante, pero creo que a falta de propósito lo seguiremos haciendo quienes tenemos el privilegio del tiempo. Bueno, pues en mi caso, que nos dedicamos a la docencia de la lengua náhuatl, pues la mayoría del tiempo estamos ocupando la lengua, tanto en los salones y como ahora en los planes, programas de estudio, materiales didácticos que se están realizando, y pues también ahí va un anuncio para todos los estudiantes de lengua náhuatl. Aquí junto con el equipo de trabajo que estamos en LENALT, junto con el profesor Sergio, pues también ahí estamos preparando, esperemos que no tarde mucho para el próximo año, pues un material, precisamente un material didáctico que pueda responder a estas necesidades, a estas nuevas tecnologías y precisamente en estos entornos digitales, ¿no? Obvio, hay un contexto completamente distinto al que platica nuestro compañero, porque acá estamos en los procesos de enseñanza de una lengua como L2, entonces sí es un contexto completamente distinto, pero también tratamos de que nuestros estudiantes se acerquen y puedan tener muchas entradas, lo que le llaman el input, precisamente para que practiquen la lengua, porque como bien lo decimos, en estos espacios, en la UNAM, en realidad no sabemos en cuántos espacios en realidad se están enseñando nuestras lenguas originarias. No tenemos muchos espacios, son contados los espacios en donde se enseñan nuestras lenguas originarias y muchas veces nuestros estudiantes no tienen la oportunidad de ir a una comunidad, tienen la comunidad de Santana Tlacotenco cerca, pero tampoco es como que vayan cada 8 días o toda la semana estén practicando la lengua en la comunidad. Así es que también nosotros tenemos que idear una serie de estrategias para que los estudiantes se acerquen y puedan tener a la mano todos estos materiales. En algún momento hemos pensado que sea un material tanto físico como un repositorio digital, en donde ese repositorio digital los va a llevar hasta donde ustedes quieran, ¿no? Entonces, hasta donde ustedes quieran vamos a adentrarnos a la lengua como queremos. Nos va a costar muchísimo trabajo y también vamos a necesitar muchas manos que nos ayuden ahí en ese proceso, porque necesitamos grabaciones, necesitamos audios, videos, en fin, un montón de soportes en los que tenemos que estar precisamente para que se logre ese cometido. Entonces, en mi caso, pues en todo momento está la lengua, ¿no? Está ahí presente.
y pues sí quisiéramos exhortarlos también a ustedes, porque ustedes son quienes fortalecen precisamente estos trabajos. Nosotros podríamos hacer este trabajo, pero si no hay a quien le interese, si no hay quienes estén interesados, pues en realidad no lo vamos a lograr. Y como bien lo digo, son pocos espacios aquí dentro de la universidad en donde se enseñan nuestras lenguas originarias, y esperemos que podamos cambiar un poquito esa perspectiva y que en realidad nuestras lenguas originarias se escuchen, se enseñen y que tengan una presencia muy importante aquí dentro de la universidad. Bueno, pues hasta antes de yo empezar a dar clases de lengua náhuatl aquí, pues obviamente no usaba yo mi lengua, menos en la ciudad, ¿no? En la comunidad de por sí ya no se habla tanto. Y aquí en la ciudad, pues no, de plano mi lengua no usaba yo cuando trabajaba yo de técnico de computadoras, ¿no? O sea, pues no, hay inglés. Sin embargo, sí, el náhuatl tiene un trasfondo histórico ya bastante trabajado en el aspecto político, ¿no? Y creo que ese es el primer paso, como posicionar la lengua políticamente. En ese proceso, de repente, pues, justo la lengua, y voy a retomar aquí lo que decía compañero, suena hueca, ¿no? Porque quizás su primer objetivo no es comunicar, es posicionarse políticamente, ¿no? Y creo que mucho de lo que se ha producido desde el siglo XVI hasta acá, mucha de esa lengua está hueca. ¿Por qué? Porque el náhuatl ha sido usado para traducir. Y no solo el náhuatl, todas las lenguas originarias cuando se les ha escrito, se ha ocupado para traducir ¿qué? El español, ¿no? Entonces primero está la agenda del español y el náhuatl y las demás lenguas dicen tradúcemelo. Se vuelve exactamente bueno, tiene varios usos, todos ellos a nivel político, ¿no? Pero ese es el primer paso que hay que dar, considero. Entonces quizá, si bien es cierto, de repente la presencia de las lenguas en estos espacios digitales ha sido hasta ahora pues una presencia todavía hasta folclórica, ¿no? De mero adornar, ¿no? las cosas. Creo que de nosotros también depende ahora dar ese otro paso, que es empezar a usar la lengua ya para comunicar. Y creo que al menos en el náhuatl, aquí en la ciudad, tenemos ese privilegio de ya estar empezando a dar ese otro paso. Porque si no, pues seguimos reproduciendo lo que ha pasado durante 500 años. Todavía hoy día existe esta idea de que el náhuatl, vamos a darle la chamba de traducir, ¿no? Estoy trabajando ahorita una traducción de una poesía, ¿no? Que alguien escribió en español. Alguien lo tradujo y me dijeron, oye, revísalo. O sea, ya el hecho de hacer eso ya nos habla de algo, de que hay un interés porque esa lengua o la traducción sí comunique. Antes no había eso, ¿no? ¿Y qué me encuentro cuando veo este tipo de traducciones? Pues que la lengua no comunica, que está traducido mecánicamente. Pero saben, eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque hay una relación de dominación del español como lengua dominante hacia el náhuatl. Y a los traductores nos dan ese papel de tradúcelo. Y uno dice, híjole, ¿cómo voy a traducir no sé, el silencio de mis pasos, ¿no? Por ejemplo. Está imposible, ¿no? Yo, por el compromiso, por el tiempo que ya me están diciendo, ya entrégame algo, pues lo traduzco como sea. Sí, esa es la verdad. Eso es lo que nos pasa a los traductores. Bueno, sí, yo traduzco poquito, pero sí, o sea, yo he estado en ese papel, ¿no? Entonces, la presencia ya de las lenguas en estos entornos, yo creo que sí es un paso que ahora sí que podemos tomar también la experiencia de cómo ha sido en otras lenguas, pero que creo que poco a poco hay que irlo perfilando a que se vuelva una lengua de comunicación, ¿no? Creo que si bien va a haber una presencia de esas lenguas para que no sigan sonando huecas, hay que volverlas lenguas de comunicación, usarlas para comunicar. Que si nos toca hablar de la danza mexica y demás cosas que a mucha gente nos gusta, pues ya no es suficiente decir ometeotl y demás, ya no es suficiente. Está bonito, está padre pues, pero eso no dice mucho, ¿no? A ver, vamos a saludar a los cuatro rumbos, pues hagámoslo en náhuatl.
Para empezar, esa idea es un poco extraña, pero bueno, está bien, lo acepto. O sea, no es que lo acepte yo, sino se hace, ¿no? Se da. Pues sí, porque a veces antes me molestaba, ¿no? Decía yo, ¿qué es eso? No, ahora vamos a hacerlo, vamos a bañarnos en temazcal, órale, todo náhuatl, pero comunicándonos. Creo que en ese sentido sí se están trabajando ya algunos proyectos por ahí, en donde el náhuatl sí ya empieza a usarse de manera comunicativa. Y bueno, en este sentido, pues yo abonaría esta idea, ¿no? De que si va a haber esta presencia de las lenguas originarias, pues que sea como lenguas, ¿no? No solo como elementos decorativos, sino una lengua que comunique. Bueno, en mi... el micrófono pequeño. Gracias. Pues en mi trabajo actual, pues no las uso, la verdad. Me toca hacer otras cosas. En el trabajo que me gusta, que es el trabajo alterno, trato de ser un puente. Me he tomado muy en serio la parte de vincular. Entonces, hace un par de años, tuve un sueño que alguien con una locura igual que la mía la aceptó. Trabajé en un espacio que se llama el RULE, Comunidad de Saberes, y yo le quería poner el TULE, Comunidad de Saberes Lacustres, y me imaginaba como toda la cuestión académica, pedagógica de lo que implica el espacio lacustre, porque todo esto era lago, ¿no? En mi cabeza hace mucho sentido pensarlo también desde el náhuatl. Entonces ahí, en esa pequeña coordinación intercultural, me dediqué junto con Marcos Vargas a hacer materiales didácticos, porque la red de faros y centros culturales están ubicadas en espacios mal llamados periféricos de la Ciudad de México, que desde mi manera particular de ver, le tienen una deuda con los pueblos indígenas que están ahí alrededor. En el caso muy preciso de Faro Tláhuac, pues está ubicado colindantemente con varios pueblos indígenas, que bueno, también hicimos el festejo de los 400 años de fundación y todo eso. Y entonces hicimos como todo ese material, pero pues me reubicaron, por no decir, me sacaron de ahí, me extrajeron y me reubicaron en otro espacio junto con mi jefe que apoyaba la idea, porque bueno, tenía la posibilidad de quedarme, pero el nuevo jefe me dijo, Erika, pues ese proyecto ya no va a seguir, necesito que tus habilidades se ocupen ya en esta otra área, y obviamente le dije que no. Entonces, bueno, ya de ahí yo dije, pues lo voy a seguir haciendo, aunque ya no sea como desde lo institucional, que era mi sueño, que todas las Faro tuvieran material en lenguas originarias. Ahora en esta nueva faceta, junto con un amigo muy querido que se llama Julio Rojas, que él es de Minnesota, no de Minnesota de Estados Unidos, sino de Nesa, pues él es un gran pepenador de la tecnología. Entonces estamos justo reflexionando en cómo desde estos pequeños, lo que le llaman la interfaz, cómo podemos vincular. Y tenemos este viaje también con lo sonoro. Más allá como de la sonoridad de las lenguas, que creo que es bien difícil. Yo también en el aprendizaje pienso que de lo más difícil es poder responder, o sea, entiendes, ¿no? Como siempre se burlan de eso, te entiendo pero no lo hablo, y que el perro y no sé qué, todos los chistes que hay, pero yo digo, es bien difícil. Entonces nuestra aportación tiene que ver con que haya un paisaje sonoro no solamente en español, inglés y todas, ahora con el K-pop, o pues el japonés, coreano, no sé qué otras lenguas, pero lo pensamos también como la sonoridad de los ambientes donde se respira el náhuatl, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho de que el brevito tiempito que estuve como dando clases, la gente tenía traducciones bien locas en lo inmediato, en lo de la comunicación, pues pedían, porque ese es su entorno, evidentemente, ¿no? Y tú quieres traducir o quieres comunicarte desde tu entorno. Entonces, pues yo siempre me he aferrado mucho a decir, pues aprender una lengua, pues es abrirnos a otros entornos, no solo de lo sonoro y de cómo la lengua se escucha ahí, sino lo que está alrededor de la lengua. En este caso preciso, pues tenemos algunos proyectos que buscan eso, sensibilizarnos a los otros entornos, a los entornos naturales, a los que están siendo
duramente atacados por esta modernidad extraña. Entonces, en ese trabajo pues lo usamos bastante y ya de manera un poco más fija logré filtrarme, porque siempre uno se logra filtrar, no sé, pasa que te sacan y yo luego regreso en otra modalidad y te sacan y regresas en otra modalidad. Y el proyecto de Alas y Raíces tiene un espacio muy lindo que se llama Punto de Lectura, es una iniciativa nacional y hay un punto de lectura en Faro Miacatlán. Entonces ahí con los morritos, que usualmente van con sus mamis, sus papis, y van personas adultas mayores, ahí es donde estamos haciendo esta parte, nos mandan algunos titulitos que tienen que ver con lenguas indígenas, vemos varias, pero idealmente pues ahí hacemos este trabajo de poner justo grabaciones, yo también fui una gran pepenadora de material, me gusta tener, ¿no? Me gusta tener para mostrarles y me gusta hacerlo, me encanta hacer material didáctico. Entonces, me gusta que ellos hagan sus pequeños materiales y van, preguntan y resulta que hay un niño, ya con esto cierro, que se llama Adán, que sí tiene con quién confrontar, ¿no? Así, y me dice, fíjate que el otro día mi tía abuela me dijo que se dice de esta manera. Y entonces él, por su cuenta, ya es un pequeño investigador, digamos, de la dialectología del náhuatl, ¿no? Así ya súper preciso. Así de me gusta lo que me dices, pero fíjate que mi tía abuela me lo dice de esta manera. Entonces creo que ahí es donde yo he encontrado con las infancias, con lo didáctico y como en el entorno, precisamente donde a lo mejor nos hace falta un montón de trabajo. Digo, voy una vez cada semana y voy cada que Alas y Raíces decide que esté, ¿no? Porque también ahí ya en los espacios institucionales tienen sus propios horarios y sus propias dinámicas, pero adicional a eso, pues en donde se puede, llevamos como los paisajes sonoros, compartimos el material y tratamos de que poquito a poquito, más allá como de, sí, justo lo poético, de que te quiero decir cómo me llamo y todo, que tiene que ver con nosotros mismos. Yo también siempre lo he pensado. Siempre queremos traducir lo que nosotros necesitamos o queremos comunicar. Pero ¿qué pasa con lo que a lo mejor la naturaleza o lo circundante quiere que escuchemos? Entonces, ahí con eso también cierro es subvertir la manera del pensamiento solo individualista y solo mi palabra importa. Importa tanto para contratar a dos personas a que la traduzcan a otro idioma que para mí es desconocido, ¿no? Entonces, ahí esas reflexiones son interesantes también de plantear. Bueno, pues muchas gracias, súper interesante y complementarios todos los puntos de vista presentados acá en la mesa. Y ahora aprovechamos para pues darles un poco de publicidad a sus proyectos y hablar de los distintos proyectos que ya ahorita un poco esbozaron más o menos de qué se tratan, pero pues para entrarle más en materia. Kenen onempehke moteki y kanen motlastulnantzintzihuan y pantepostlatilananistle cacampa quizá. ¿Cómo llegaron a hacer sus proyectos? ¿De dónde salen? Y añadiendo a eso, pues, ¿cuál ha sido la respuesta, no? ¿Cómo han visto la respuesta? Ya tenemos un ejemplo con este nene Adán, pero pues además de eso, ¿no? No sé quién quiera comenzar. ¿Comenzó aquí? Bueno, pues rápido, ya les había platicado un poquito sobre estos proyectos que tenemos en Lenalt. Y bueno, también hoy en día es como, no sé si es justicia poética de alguna manera, pero si saben, se acaba de crear el Departamento de Lenguas Originarias y LSM en Lenalt. Y después de 17 años de estar luchando, bueno, un poquito más, ¿no? Antes de que nos reconocieran como precisamente ese trabajo, pues hasta ahora, después de 17 años oficiales,
pues se ha anunciado este departamento, ¿no? Creo que es una oportunidad muy grande para visibilizar no solamente al náhuatl, si bien ahorita por el momento estamos trabajando en la lengua náhuatl, pero también para trabajar con las demás lenguas originarias. Entonces, yo ahí sí quisiera agradecer a todos los profesores que han estado en este proyecto, que de alguna u otra manera hemos soportado el estar, como lo dicen, bueno, ya no importa, sí lo voy a decir cómo va. Hemos soportado faltas de pago, hemos soportado una situación laboral muy precaria, pero al final de cuentas, ahora con esta nueva administración que tenemos, pues creo que han reconocido precisamente y se han dado cuenta de lo fundamental que es estar con nuestros pueblos y estar con nuestros hermanos que hablan otras lenguas originarias. La idea es que precisamente durante esta gestión, los próximos 4 años, o bueno, estos ya son 3 años y medio que nos restan, o ya casi 3, que esto se está yendo rápido, precisamente elaboremos un material didáctico que sea accesible no solamente para los estudiantes de la UNAM, sino para todos los que estén interesados en estudiar la lengua náhuatl. Y por qué no empezar a soñar que este material se pueda replicar también en otras lenguas originarias, adaptándolo cada uno de los hablantes a su variante. Entonces, creo que me parece que es un proyecto muy interesante el que estamos realizando acá en LENALT. Nos ha costado mucho, sí, porque también cada uno de nosotros tenemos ideas distintas de cómo concebir el proyecto y de cómo irlo estructurando, pero creo que vamos bien. Al menos la sesión pasada que estuvimos con la doctora Delgadillo, que es una experta en elaboración de materiales didácticos, pues no estamos tan mal, vamos por buen camino. Entonces, creo que el estar trabajando con todo esto, algo que muchos años yo he trabajado precisamente en el fortalecimiento de la enseñanza de lenguas originarias, no solo del náhuatl, sino con otras comunidades. Mucho tiempo trabajé para el INALI y entonces estuvimos en campo con muchas comunidades, y uno de los trabajos más interesantes que tuvimos fue el de la doble inmersión en 2 lenguas nacionales, allá el ñomda y el español. Entonces, ha sido uno de los trabajos en donde se ha generado una idea de la biliteracidad, en donde los estudiantes reflexionan, opinan y hablan desde su lengua o desde sus 2 lenguas nacionales. Y yo creo que es un buen momento, como lo dicen los demás compañeros, de comunicar en nuestras lenguas. Y este proyecto yo creo que nos va a permitir acercarnos un poquito más y permitirnos comunicarnos en estas 2 lenguas, ¿no? Tanto en el español como en este caso la lengua náhuatl, y si en algún futuro nos permite la vida, pues en otras lenguas, ¿no? También estamos trabajando sobre la viabilidad de la enseñanza de otras lenguas dentro de aquí de la UNAM. Por ahí tenemos una estadística, no sé qué tan verdadera sea la estadística, pero es algo que nos da el PUIC, que aproximadamente hay 1000 estudiantes hablantes de una lengua originaria en todo el campus de la UNAM. No lo sé qué tan cierto sea eso, a lo mejor son 1000 estudiantes que reciben una beca por ser hablantes de una lengua originaria, pero también creo que tendríamos que hacer un estudio más a fondo si en realidad se están dando los datos correctos. O hay muchos hablantes de otra lengua originaria dentro de nuestro campus que no dicen que son hablantes de una lengua, ¿no? Entonces también, ¿cuál sería la viabilidad de enseñar otras lenguas aquí dentro de la escuela? Y pues una de las propuestas siempre es el maya yucateco, ¿no? Tenemos ahí, pero también creemos que el maya yucateco tiene su contexto, tiene su espacio, y pues allá en la ENES, en las ENES que están allá en Yucatán, pues pues enseña el maya yucateco, ¿no? Entonces creo que allá están las personas indicadas que lo pueden enseñar, pero habría que ver cuáles son las lenguas que nosotros vamos a empezar a implementar aquí. Y pues también, esto se los comento, si también ustedes gustan acercarse al ENALT, pues a lo mejor generar cada 15 días o cada mes una clase de alguna lengua originaria. Entonces, eso también es dependiendo si ustedes están dispuestos a escuchar otros sonidos que están muy difíciles. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita en estos proyectos. Esperemos que sigamos floreciendo en este andar, y pues también
les repito, si ustedes no están, pues nuestro trabajo sería muy, muy difícil, ¿no? Entonces, precisamente este trabajo va dirigido a todos ustedes y esperemos que en algún momento pues podamos compartirlo y esperemos que no sea dentro de mucho tiempo, sino que sea dentro de poco tiempo. Bueno, espero no omitir en lo que voy a comentar algún proyecto, espero que no. De cierta manera ya la maestra Sofía y el maestro Ricardo nos han hablado de lo que estamos trabajando aquí en CU concretamente. Y bueno, reforzando un poquito más sobre lo que estamos haciendo aquí en la facultad, hay un proyecto ahorita en camino, Papime, eso, todavía me confundo, en la cual estamos justamente haciendo que una lengua originaria, digamos, se trabaje de una forma comunicativa, pero con base en eso lo podamos, digamos, implementar a un sistema más complejo que en un primer momento pues es un sistema que pueda leer, ¿no?, las formas de la lengua para luego someterlo como input a una inteligencia artificial, ¿no?, para entrenar una inteligencia artificial para después quizá, digo, porque ahorita la inteligencia artificial, pues, en cuanto a náhuatl, hace cosas bien raras, ¿no? O sea, no construye, dice una cosa por otra. ¿Por qué? Porque el input que usan esa inteligencia artificial es náhuatl hueco, ¿no? Pues que estábamos comentando hace rato, ¿no? Entonces la idea es empezar a trabajar con contenido auténtico, hecho por los propios hablantes, ¿no? Tenemos un seminario que también trabaja análisis de textos auténticos, es decir, grabaciones, narrativas de hablantes de náhuatl, los estamos transcribiendo, estamos haciendo un análisis profundo, morfosintáctico y demás, para empezar a estudiar ahora sí cómo funciona la lengua por parte de los hablantes, ¿no? Que eso hasta ahorita muy pocos lugares han hecho eso. Lo que se trabaja generalmente son textos, ¿no? Pero textos producidos en la etapa novohispana, en la colonia, y pues sí tienen un sesgo muy diferente, ¿no? Entonces, empezar a brevar ahora de los hablantes es parte de estos objetivos para luego llevarlo a otros ámbitos dentro de la enseñanza. Bueno, por una parte, por esto lo que estamos aquí trabajando. Luego, pues en la ENALT el maestro ya nos comparte todo lo que se está haciendo en la ENALT como parte de, pues ahora sí, un segundo paso que vamos a hacer para que las lenguas se empiecen a enseñar ya desde otra óptica, ¿no?, comunicativa. ¿Y qué se necesita para eso? Muchísimo, muchísimo trabajo. El náhuatl ya tiene un buen rato en ese camino, pero repito, creo que la perspectiva empieza a cambiar ahora, ¿no? Afortunadamente la perspectiva ya es, vamos a hablarla, vamos a enseñarla a hablar, ¿no? Creo que con esa idea en mente hay que empezar otra vez a regresar, a revisar nuestros materiales, a revisar nuestros programas, a revisar muchas cosas que habíamos dado por sentado que existían, pero que no estaban funcionando. Y bueno, en otros espacios en donde me toca trabajar, por ejemplo en Cali Mexica, que es un proyecto que es una escuela que pues funciona en línea, es una escuela en línea, en la cual pues las personas que están interesadas en tomar cursos, entre otras cosas, de lengua náhuatl, pues son personas tanto aquí de México, pero también de otros lugares allá afuera en el extranjero, ¿no? Que pues en esta búsqueda que todos andamos de nuestras raíces, ¿no?, de nuestras lenguas maternas, en esta búsqueda también pues se siente esta necesidad de, bueno, lo que nos han dicho, nos han engañado, o lo que se dice comúnmente, ¿no?, de que si los dioses, si Teotl es Dios, que si existe el Ometeotl y demás cosas, ok, aparentemente parece ser que no existe, pero entonces ¿a dónde buscamos, ¿no? ¿A dónde nos cimentamos para, pues entonces, replantear, ¿no?, este tipo de saberes y conocimientos? Bueno, y en Cali Mexica, digo, a mí me gusta mucho ahí la perspectiva del proyecto, porque estamos en un diálogo, ¿no? Si bien de repente algunas escuelas de pensamiento, algunas tradiciones como que entran en contradicción con lo que creemos, creo que ese sitio se ha vuelto un sitio de diálogo, en el cual pues yo entro a dialogar con otros maestros, ¿no?, que traen otra perspectiva, otras tradiciones, otros saberes, y lo interesante ahí es que nos estamos de cierta manera entendiendo, y pues estamos usando al náhuatl como un vehículo de esa comunicación, ¿no?
ahorita estamos teniendo un curso que se llama repensar la palabra Teotl, que si Teotl es Dios, y pues obviamente no es Dios, entonces ¿qué es? Entonces estamos dialogando con algunos estudiantes, algunos especialistas, maestros de muchas tradiciones, y bueno, también, ¿no? El espacio digital se ha vuelto también un entorno en el cual podemos entrar en diálogo, pero también en intercambio de saberes, ¿no? Y bueno, en general yo diría que pues afortunadamente me encuentro rodeado por personas, incluyéndolos a todos ustedes, que estamos interesados, que estamos preocupados por empezar a hacer cosas para que estas lenguas se sigan hablando y sean las lenguas con base en ellas, empecemos a construir estos nuevos saberes, estos nuevos conocimientos, estas nuevas prácticas que de no hacer este viraje, creo que pues nos vamos a extinguir, ¿no? ¿Dónde vamos a abrevar el poder respetarnos como personas humanas? Mucha de esa información está en las lenguas originarias, ¿no? Solo que las hemos dejado ahí, las hemos hecho a un lado porque hemos privilegiado otra agenda más materialista, más capitalista, como querramos llamarle. Pero entonces creo que sí es momento de regresar a esos saberes, a esos conocimientos de las lenguas originarias. Y pues nada, yo hasta aquí lo dejo. Es que a lo mejor ya cae el Julio, a ver si podemos decirlo. Okay. Si no fuera un hombre, si no fuera un hombre que lo dice, luego. No, nada, ya. Chiste local. Bueno, ¿qué? Ya me quedé. No, perdóname. Bueno, yo comencé cuando vine a cursar la carrera aquí a la Ciudad de México. Yo estudié en la UAM Azcapotzalco y comencé porque unos amigos se interesaron en aprender la lengua y justo rescato como varias cosas que se han dicho aquí. Respecto a esto, ¿no? De si no están ustedes, pues no hay como ¿cómo se dice? Como el ímpetu de hacer también, al menos por mi parte, a mí me tienen que obligar para hacer las cosas. Entonces, un compañero o varios compañeros me pidieron que les enseñara y yo no soy maestro, no soy pedagogo, entonces comencé a dar clases de manera como pues como yo entendía y fui reflexionando al respecto de mi lengua y usábamos un pequeño salón ahí en la UAM Azcapotzalco, nos juntábamos con los compañeros y eran digamos que de manera gratuita, estuvo padre porque pues ellos daban el tiempo y yo también daba mi tiempo y reflexionaba al respecto. Y así poco a poco me fui como reflexionando respecto a mi propia lengua, en cómo está construida y bueno, se me hace muy genial como me evoca un poco a algo que decía Sofía hace un par de días respecto a la morfología de las lenguas, que es como una cosa muy extraña, tan diferente al español, y cómo es que nosotros no reflexionamos o cuando crecemos aprendiendo una segunda lengua, pues el español también es muy distinto y cómo es que navegamos en estos mundos tan extraños, ¿no? Y en una de esas, en pandemia, me pidieron dar clases. Después de esas clases de manera presencial en la UAM Azcapotzalco, formé un grupo en Facebook que se llama Tzeltal de Tenejapa, Tzeltal Batzikop de Tenejapa, Chiapas, y en ese grupo compartía material de lo que veíamos en el salón. Y empecé a abrir el grupo, empezó a haber mucha gente y entre ese grupo en la pandemia alguien me pidió que diera clases. Entonces, bueno, yo tenía el tiempo, estaba encerrado en casa y hubo clases en línea. Y en esas clases surgió como una manera de enseñar, bueno, yo doy clases luego de números, ¿no? De cómo contar todavía en Celtal.
Y en celtal usamos todavía muchos sufijos o clasificadores. Yo le digo clasificadores morfológicos, sobre todo por la forma del objeto, pero son sufijos dependiendo de la forma de los objetos que vamos a contar. Y en eso surgió la imagen de un árbol. En un árbol, que es la playera que hace rato estaba, yo puse varias figuras, formas alargadas, podemos encontrar frutas cuasi redondas, algún animal que le recibe un clasificador específico cuando contamos. Surgió la idea de hacer una ilustración. De esa ilustración, en algún momento creo que, no recuerdo si tuve un aguinaldo o algo, tenía un dinero extra y pedí una ilustradora. Fue como todo de manera orgánica con compañeros, compañeras. Un amigo es el que hace el trabajo de la serigrafía. Y bueno, por ejemplo, en esta ilustración, que fue la primera edición, el cual llamé Ahtalta Batzikop con Tevenceltal, clasificadores o sufijos, podemos encontrar en un árbol formas alargadas, el cual es un clasificador que le va a corresponder a Chish. La J en todos los que vamos a encontrar ahí refieren al 1. Entonces todo lo que hay aquí son unos, pero para diferentes objetos. Koht, por ejemplo, es 1 para animal. Hvel sería 1 para un objeto plano. Ej sería 1 para un objeto redondo. Ahí dice fruta redonda, dice una hoja, etc. Y tej, por ejemplo, es para un conjunto, arbusto o árbol. Y el recibimiento de esta ilustración fue muy buena, el cual pues me obligó a hacer otra edición que fue para enseñar números naturales. Entonces pedí otra ilustración, que es donde enseño números, pues hay que aprender a contar números naturales y luego aprender los clasificadores. Entonces como que me han obligado a hacer ciertas cosas, las personas en general cuando me piden ciertas como actividades, me piden dar clases, etcétera. En lo de las clases pues ya empecé a cobrar consecutivamente para que fuera un ingreso también para mí y de ahí genero actividades, debo encontrar pues recursos didácticos. Este es un recurso didáctico para cuando yo enseño los números naturales. Esto ya funciona como una clase y es un resumen y ustedes lo podrían llevar como acordeón y podrían aprender a contar del 1 al 100 en celtal si es que se quedan con eso, porque de esto inferir el sistema vigesimal se podría llegar a contar de hasta el 200 o más, ¿no? Al infinito. No es la ilustración, es como un preliminar de cuando estaba decidiendo cómo quedaría. Al final quedó esta ilustración. Tenemos el acordeón de los números naturales en medio, del 1 al 26 más o menos, y abajo está el sistema vigesimal, las veintenas, el Junvinik, Chavinik, que son como las veintenas, los viniques en este contexto, vinik significa hombre, en este contexto significa 20, es como si fueran multiplicaciones. Junvinik, Jun viene de 1, Junvinik 1 por 20, 20, ¿no? Chavinik viene de 2, Cha por Vinik, que sería 2 hombres o 2 veintenas, 40, y así tenemos como hasta el 100, por ejemplo. Entonces, de estos pequeños materiales, como que ha sido muy bien el recibimiento. De hecho, me han pedido como algunas traducciones también, hablando de lo hueco, que luego es la parte de la comunicación. Y uno se encuentra con ciertas como tonterías románticas de la lengua, ¿no? De la lengua indígena por parte del español, respecto a esto, ¿no? Como de lometeos y, no sé, yo pongo de ejemplo lo del apapachar, ¿no? Y entonces pasa algo parecido en Chiapas, sobre todo en San Cristóbal, que hay una como medio frase común que dicen que sabían que los indígenas hablan con el corazón. Es porque hay una palabra que se reproduce mucho en celtal y en tzotzil. Sí, ¿a poco no? El botán.
que es la playera que traigo ahorita. El botán o otanil es como el, digamos que sustantivo en infinitivo, por así decirlo, si me permiten usar esa medio palabra rara, en cuanto a que otanil es como si fuera un infinitivo, pero es un sustantivo que es el corazón. Se puede conjugar, entonces, por ejemplo, abotán significa tu corazón, yotán es su corazón, o sea, una tercera persona. Eh, y esa palabra se usa mucho en frases, como si, imaginemos como si fueran phrasal verbs en inglés. Por ejemplo, yo puse en una plática, en alguna ocasión una amiga me preguntaba, ¿cómo sugieres o cómo podemos acercar nosotros hacia la lengua, hacia lenguas que son ajenas a nosotros, desde el español a esas lenguas, ¿no? Y una de mis respuestas ha sido, no romantices mi lengua. O sea, no la romantices, no la idealices, trata de acercarte de una manera un poco más objetiva y respetuosa. Entonces surgió como esta plática de no romantices mi lengua, y yo decía, si yo los escucho hablar a ustedes en chilango, ¿no? Como en dialecto chilango, en lengua chilanga, si yo los escuchara hablar desde mi entendimiento del celtal, podría decir, oye, qué bonito suena eso. Y claro, ¿no? O sea, de todos modos suena bonito, pero desde este sentido como tal vez romantizado, ustedes dirían, no, pues sí es la manera de hablar ñera de nosotros, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo escucho decir la palabra que tranza, yo diría, pues eso suena bien, ¿no? Y lo empezaría a implementar de una manera hueca, ¿no? Tal vez. Entonces, uso la frase Villa la Botán, que es ¿qué dice tu corazón? De una manera transliterada, pero es una frase que se puede usar en dos contextos. Una como en personas, sobre todo hombres, que es como más cotidiano, que están reunidos en algún espacio y uno llega a ese espacio con otros hombres y dice, Villa la Botán, como en una manera coloquial, significaría ¿qué onda? ¿Qué hay? O ¿qué tranza? Sería como el símil, ¿no? Entonces hago una sátira en la traducción de Villa la Botán como en un ¿qué tranza? Como en este sentido biyectivo. Y el otro contexto significa ¿qué se te antoja? En un contexto más como respetuoso, por así decirlo, no tan de comparsa. Uno puede estar en la cocina y le puede preguntar a una persona, Villa la Botán, ¿qué se te antoja? ¿Qué te apetece? Entonces, pues más o menos han sido mis actividades en redes sociales, porque me han obligado a hacerlas. En algún momento alguien me pidió traducir el poema entre comillas, adjudicado a Nezahualcóyotl, el Cenzontle. Y empecé a investigar y justo resulta que pues está adjudicado porque la estructura del poema pues no evoca al náhuatl, ¿no? Entonces a mí me sorprendió porque pues claro que ha sido un instrumento exitoso del nacionalismo mexicano, el que todos sepamos este poema y que no sepamos que realmente no podemos decir que lo haya hecho Nezahualcóyotl, ¿no? Y entonces cuando me pidieron traducirlo fue porque querían creo que hacer como una cosa de aquí en la Ciudad de México de pueblos originarios. Dije pues bueno, ¿no? Hago la traducción, me pidieron audios, lo hice porque fue por la amiga de un amigo, entonces como conocido lo hice. No es una traducción fiel, fue una adaptación justo porque a mí no me gusta hacer las traducciones huecas. O lo menos hueco que pueda hacer, entonces hice una adaptación a eso, al contexto en el que es como en mi pueblo, por así decirlo, y por ejemplo en algún momento, o en alguna parte dice el color del jade, ¿no? No existe esa traducción en celtal, entonces yo puse Xixintón, que es como piedras de río, que son como las más para mí piedras verdes, ¿no? Entonces como hago esa medio traducción. Al final no se usó. Y entonces yo había hecho esos audios y dije, pues creo que puedo aprender a editar, entonces yo soy fan del software libre. Tenía mis asesores, ellos usaban open source, ellos usaban mucho Debian, Linux, y yo soy fan de Debian, que es una distro de Linux.
Y en esas alternativas hay un montón de cosas que son que son de uso libre, de acceso gratuito. Por ejemplo, yo usé Inkscape para hacer las figuras de mi tesis, que es un instrumento para vectorizar, ¿no? Puedes generar figuras vectorizadas, imágenes bien, con buena calidad, y todo gratis. Bueno, gratis, ¿no? Con tu tiempo y así. Y hay una que se llama Kdenlive, que es para editor de video. No es igual que como algo profesional, pero es muy buen software. Y ahí empecé a aprender a editar algunos videos. Entonces, edité ese poema con el audio que ya había grabado y pues dije, bueno, voy a crear un canal de YouTube, porque pues está esa cosa, ya no lo usaron, la traducción ahí que, o sea, sobre todo un poema que es nacionalista, ¿no? O sea, fue como raro, pero dije, pues bueno, voy a crear el canal. Entonces ha sido así como me han pedido cosas, o sea, y hoy en día pues ya, como que ya está todo creado como medio la plataforma unificada, como Hablemos Batsikop, y ya está todo en las plataformas, bueno, en redes sociales y en YouTube, y pues ya doy clases, comparto contenido cuando me da tiempo, y como última aclaración, o ahí ligera aclaración, Hablemos Batsikop. Batsikop es como nos autorreferenciamos a la lengua misma dentro de la lengua, pero Batsikop en la academia significa tzotzil. Si lo buscan ustedes, el celtal en la academia lo bautizaron como Batzilkop con una L en medio. Yo crecí escuchando, hay este fenómeno de neutralización de las palabras, de algunas consonantes como para ahorrar ahorrar el habla. Entonces yo lo bauticé como Hablemos Batsikop, refiriéndome a mí, de esa manera el celtal. Pero digamos que como no trabajo con ninguna academia, decidí dejarlo así, de una manera como contreras a gente que me decía que no se escribe así el celtal, se escribe como Batzilkop. Y no me pueden decir cosas porque no me gusta que me digan qué hacer. Entonces, bueno. Así son todas mis cuentas en general, ¿vale? Y pues eso. Sí. No me olviden. Bueno, pues el proyecto de Augurios Aurales se hace en colaboración con Julio Rojas, que aquí ya está, pero me ha cedido la palabra para que yo les comparta cómo es el proyecto. El proyecto pues ya tiene un tiempo existiendo, sobre todo busca esta sensibilización con las infancias, ya lo había comentado brevemente, y pues utiliza diferentes, bueno, tiene las tres partes, ¿no? La lengua náhuatl, un poquito la cuestión textil y bueno, la parte que realiza Julio, que tiene que ver con lo sonoro y el desarrollo de las tecnologías. Básicamente, como lo bueno, yo lo he pensado harto, por lo mismo de que en este tipo de espacios, cuando nos piden o nos solicitan socializar, para mí es un diálogo. Creo que desde la parte, el sábado lo pude decir abiertamente, como que yo no me reconocía artista, ni artista, ni artiste, ni nada, hasta este proyecto, en realidad, como ya más poniendo en diálogo con otro creador, cómo queríamos comunicar algo. Creo que para mí es muy importante la colectividad. La pienso justo también desde la cuestión que es nombrada, pues sí, hegemónicamente como arte, que también desde las lenguas indígenas puede pensarse en otras muchas definiciones, pero algo que sí me gusta mucho hacer es que sea colectivo. Entonces, para mí esto siempre es un diálogo con el Julio, como diálogo que luego termina en discusión también, y que la discusión nos puede llevar a construir o a no hacer, ¿no? Entonces, en este caso, el proyecto pues fue en un primer momento, lo socializamos con Claudia Nuncio, que en ese tiempo era la museógrafa, la coordinadora de exposiciones de Alas y Raíces,
Y pues sí me gusta decir esta parte que no regateo, ¿no? Le entregamos la carpeta con el presupuesto, cómo iba a ser toda la onda, y dijo, está bien, háganla. Y para mí eso es muy importante también de decir que rompe con lo que yo hace rato les decía de la precarización. Y yo en este proyecto veo una posibilidad también de sostener, no solo sostener la cultura, sino sostener algo con dignidad, ¿no? A mí me la ha devuelto mucho, ¿no? O sea, pienso en nombrarme como creadora, artista, pero que genera también y que genera para otras personas, ¿no? No solo como en la difusión, sino en lo económico. Creo que eso también es muy importante, sí, no dejarlo, porque yo es el gran cambio que tengo de todo este recorrido que había realizado, como de aquel episodio en el que les digo que yo lo hubiera hecho gratis, estas cosas ya no las haría gratis, ¿no? Ahora pues está a la venta varias cosas, varios artilugios, y bueno, en un primer momento se hizo una instalación sonora, se planteó como una instalación sonora de 5 cantos de aves que anuncian cosas, que nos dicen cosas, que nos confrontan con lo sonoro desde otro lugar, ¿no? Que hay hartos memes, ¿no? Como de que los pajaritos a lo mejor nos la están mentando y nosotros, oh, qué hermoso el canto del ave. Pero resulta que en la cultura sí hay una significación y hay un contacto bien importante, no solo con las aves, sino con los insectos, con las montañas. En este caso, pues yo en lo que he decidido trabajar, que son los textiles, hay cuestiones muy sutiles también del hacer textil, emocionales, no sé si espirituales, creo que solo las abuelas podrían como referirlo, pero para mí implica como el cuerpo, ¿no? En un textil sí hay cuerpo, hay el cuerpo de alguien más, porque es la presión, en este caso que está aquí el peluchito, ahorita lo voy a pasar para que lo conozcan. Pues sí, hay como toda una referencia a lo corporal, a lo corpóreo y a lo que ha trascendido. Entonces, bueno, aquí qué bueno que ya pusieron la página, estamos intentando tener este espacio de divulgación que pues tampoco tiene tanto contenido y tampoco salimos tanto nosotros, solo por ahí hay un video donde sí ya salimos a cuadro, el Julio y yo, porque nos lo pidieron, ¿no? Nos lo pidieron para una exposición que fue de la instalación, se fue a Puebla, y pues iban a tener un conversatorio y pues no íbamos a ir. Entonces pues nos pidieron el video para que platicáramos y ya en esta instalación pues se escuchan los cantos de estas 5 aves, que son el molotl o gorrión serrano, el ixtletototl o el ojo lumbre, el cuitlacochtototl o el pájaro cuitlacoche, el cardenalito, chichiltototl y el huitzilin. Y pues ya ahí yo hice como la descripción y el pequeño tetzahuitl. Lo del tetzahuitl es una palabra problemática, pero yo lo entiendo como augurio y en otros contextos como un presagio. Entonces este proyecto tiene 2 fases, los augurios, que los pienso como algo positivo, y los presagios, que no necesariamente son negativos, pero sí nos están intentando prevenir respecto a un suceso que va a ocurrir, que nos va a ocurrir colectivamente. Entonces, pues se hizo la instalación para las infancias, se estrenó ahí en el CNA, pudimos hacer el recorrido, en ese momento planteamos la activación como un recorrido a ciegas, y bueno, sucedieron hartas cosas, ¿no? Evidentemente la chaviza y los papás no ubicaron ningún canto, pero es lo que les digo de subvertir los entornos sonoros, ¿no? ¿Qué tal si en vez del canto hubiera estado la Shakira, el Peso Pluma, pues incluso Pedro Fernández o todas estas voces del Golden, ¿no? Pienso que estamos muy condicionados al paisaje sonoro que es dominante, que es hegemónico. Y pues ahí se hizo este primer recorrido y luego ya generamos este material. Algo en lo que también creo mucho, pues es en los vínculos solidarios, pero desde el trabajo, no desde hazme algo, un parito, ¿no? Con la editorial Mitote Cinería tenemos una relación como de mayordomía, de yo te ayudo y tú me ayudas.
y nos ayudamos todo el tiempo. Entonces, aunque el proyecto es sonoro, yo tenía la necesidad de, ahí sí hablo a título personal, de que hubiera algo impreso, ¿no? Y pues se hizo este material, pues también esta ya es la cuarta reedición con la que nos apoya la cinería. La traigo ahora, como en, bueno, no sé si abiertamente lo puedo decir, pero de cooperación voluntaria. Y ahí en la canastita también están los stickers, los adheribles, que se complementan acá, que pueden generar tu pequeño bosque, ¿no? Se genera tu pequeño bosque como para que tengas un referente, otro, de que ya no llegues a tu clase con el profe a decirle, profe, ¿cómo se dice semáforo? Que igual es válido, pero a lo mejor está más lindo que podamos pedir otro tipo de traducción, otro tipo de interpretación en el mundo. Creo que eso, ahora que me han invitado estos 3 días, pienso, eso es lo que estamos aportando en espacios como este, quizá, o tal vez no estamos aportando absolutamente nada. También se vale decir, lo hacemos por gusto, por una necesidad propia de que haya otros entornos sonoros y otros referentes visuales, y una colaboración con gente a la que admiramos, o gente con la que queríamos colaborar, en este caso con Julio, y también aquí hay colaboración con la Brigada de Monitoreo Biológico Milpa Alta, también fuimos con la Brigada de Control Antiincendios Tlalcoyotes, que es una brigada principalmente conformada por mujeres, ¿no? Que también aquí, como la parte del territorio, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo acuerpa? Pues es otra parte que no hemos develado, no ha salido ese proyecto, porque tanto el Julio como yo tenemos un trabajo que nos absorbe todos los días, y esto lo hacemos en los momentos de las madrugadas, de que podemos escaparnos, de que vamos a comer, o de que te mande un podcast de 8 minutos y Julio mandando video de cómo ya va avanzando el desarrollo de la tecnología. Y eso también es otro posicionamiento desde la creación, ¿no? Como que se cree que los creadores están en un estudio súper bien, pensando y haciendo y generando, pero en realidad no. Yo creo que este proyecto habla de necesidades, inquietudes, tal vez no soluciones. Creo que la solución es bien sistémica, ¿no? Y aunque es un esfuerzo pequeño que se hace como a partir de esta conjunción y este diálogo continuo, porque siempre hay un diálogo continuo, a mí eso me gusta mucho decirlo, que hay decisiones que luego sí tomo arbitrariamente, como venir a participar a estos conversatorios. A veces no le consulto casi nunca a Julio, porque me parece importante venir y decirlo, y sé que a él tampoco le encanta. A mí, como pueden ver, sí me gusta más estar en el chismorreo, y a partir de eso han surgido colaboraciones muy interesantes. Recientemente nos invitaron a compartir en Chiapas, principalmente con una red de creadores, creadoras que están por allá también intentando descentralizar todo el rollo, y vamos a tener en este año la inauguración de otra pieza en la que está colaborando un amigo ceramista que da clases aquí afuera los martes en el grupo de cerámica libre, que se llama Félix Luna. Él nos está ayudando con la configuración de unos sahumerios, que son como la otra parte de los presagios, y lo vamos a presentar en el Museo Comunitario de Ochuc, donde se habla justo celtal, y vamos a colaborar con Patti Chi, que es Patti Chi Santis, que es paisana del Ari, pero ella está en Pactetón, está en Tenejapa, pero está en Pactetón, y ella le grabamos con un presagio en torno a la posible muerte de su bebita, ¿no? Va a participar Maruch, que es una de las fundadoras del Museo Comunitario Manuel Culup, que este museo está dedicado a la memoria de los abuelitos, del abuelito Culup, y pues el museo pues está el asadón, está la ropita, está toda su parte de talla en madera que él hizo. Y va a participar también otra Maruch. Me gusta que ellas sí se llaman María, pero es Maruch. A mí dime Maruch, ¿no? Yo quiero aparecer como Maruch. Y Maruch está en San Juan Cancuc. Entonces son 3 regiones donde está el celtal. Y pues vamos a hablar como de algo que ellas, se detonó en el pequeño taller.
Les platiqué, nos platicamos. También a la Pati pues la conozco hace casi 12 años. Algo que tiene como particularidad este proyecto es que se da mucho desde los afectos y desde la confianza, no desde utilitariamente, ya detecté que tú hablas una lengua y tú hablas otras dos, hagamos un proyecto y lucremos con él. Creo que eso subvierte mucho hay una necesidad muy profunda de hablar de los augurios, precisamente porque eso surgió en una plática que yo tuve con el Julio, y le conté cómo me avisó la lechuza que mi abuelo se iba a ir a descansar. Y de ahí, pues él me dijo, pues ahí está, ¿por qué nunca has hecho nada con ello? Yo no lo había pensado jamás, pero eso ha derivado en que más gente de otras hablantes, en este caso sí está muy acotado a que las voces que aparezcan en el material sean femeninas, justo por lo que también decíamos, es lengua materna, y bueno, ellas son madres, menos Maruch, pero todas las que han participado, y bueno, yo tampoco soy madre, solo madre en el micro, ahorita la bajo madre, pero bueno, creo que eso también me hace como mucho sentido de que es un posicionamiento también, ¿no? De seguir diciendo ya no el señor o no. Hoy en la Gaceta, en vez de que salgan les hablantes, sale León Tortilla, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay como que de maneras muy sutiles vamos esta reflexión y los posicionamientos políticos que vamos construyendo en colectivo se van decantando en este tipo de decisiones. No decidimos nada más porque sí, decidimos trabajar, o en el caso mío, con la Pati, yo nunca le había propuesto hacer algo hasta que le conté, y ella me dijo, sí, en mi pueblo hay hartas cosas, Erika. Y con otra compañera que habla mixteco, que se llama Marisela Tenorio, me dijo, en mi pueblo hay hartas cosas también. Entonces, ya con las Maruch se dio, y ahora estamos como en ese proceso de hablar, traducir y tener paisajes lingüísticos, pero de cosas que sí queremos decir, y de cosas que sí nos están ocurriendo, cosas que nos determinaron, ¿no? La muerte, la partida de alguien, el descanso eterno de alguien es algo que hay una vida después de esa vida para nosotros, pero ya no es la misma vida, ¿no? Nos hace a lo mejor tener esta necesidad de seguir hablando, pero no seguir hablando desde un lugar común o occidentalizado, no lo sé cómo decirlo, pero bueno, están los fanzines y pues el fin de semana teníamos de los peluchitos, pero afortunadamente encontraron un nuevo nido para que ese sonido, bueno, ya saben. Y bueno, acá está el cardenalito. Esta fue la derivación que se propuso para primeras infancias. Y a mí le decía el otro día al Julio que me gusta mucho que sea como desde algo que puedes sentir, pero ahorita se los voy a pasar. ¿Lo aprietas? Pues eso es lo que hace. El peluche es la tecnología que hace Julio. Y no la va a revelar nunca. Porque si no, van a decir. Y que con los Terian y todo eso, ¿no? Pero bueno, luego vaya a ser así. Y que aquí, apriétame aquí y ya se oye. ¿No? No es cierto, amigos. Pero bueno, pues ya sin tanto rollo, eso es lo que hacemos. Lo definimos como es este diálogo. A lo mejor luego vendrán otras decisiones que tomaremos al respecto del rumbo de los pajaritos, si alguien se anima. Hay 5 modelos. Se utilizan tintes naturales. Por ahí hace rato la fotito de algunos. Y pues nada, un montón de gracias por invitarnos. Gracias a Julio que vino a apoyar también presencialmente. Ahorita no sé si después haya algunas preguntillas. Y pues aquí andamos a la orden para seguir haciendo locuras. Pues muchas gracias. Aquí tengo. Es este aquí. Sí, muchas gracias a todos
nuestros profesores, Timitzin Motlazojca Machililia, Pampanen Motlachtultzin. Bueno, ahorita el tiempo pues ya se nos acabó. Tenemos tiempo rápidamente para una pregunta. Si alguien tiene algo que quisiera consultarles aquí a nuestros profesores, a nuestros compañeros. No sé si alguien tenga alguna pregunta así muy rápido. Ashkan Kema. No, pues en realidad nosotros teníamos un montón preparadas para ustedes, pero pues el tiempo nos comió. Se quedan en el tintero y esperamos que para la próxima ocasión podamos reunirnos y seguir ahondando en esta parte. Mucho nos falta por platicar. Vemos que empezamos a hablar de nuestras lenguas maternas y hay demasiado que decir. No tenemos el mismo suelo, no estamos pisando el mismo lugar que a lo mejor están pisando otras lenguas que ya hablamos y en la que nos estamos comunicando ahorita. Pero pues este trabajo no sería posible, ¿no? El sostener, el acuerpar la lengua en estos espacios no sería posible sin nuestros profesores, que aquí el profesor Osvaldo, que también nos está acompañando, el profesor Ricardo, profesor Sergio, profesor de todos nosotros, la maestra Kire, también por supuesto Ari, y pues todos ustedes, ¿no? Como lo mencionaban ahorita nuestros profes. Necesitamos también la colaboración de a lo mejor los que no nacimos hablando una lengua macehual, una lengua originaria. Pero el deseo de aprender, el deseo de hacer lazos, el deseo de compartirnos más allá simplemente del utilitarismo con el que aprendemos o ejercemos otras lenguas, son suelos diferentes, ¿no? El primer paso pues sería la sensibilización, el que ustedes estén aquí prestando su valioso tiempo, su escucha, su atención, pues lo agradecemos profundamente. Timitzin Motlazojca Machililia, no chine no yolikniwan, no chine no temachtikatzitziguan, igual no isque totlayacan que, bueno, yuya, temachtikatsin Adriana, tlentichismoecanilianican de Lefil, igual no chime no yolikniwan, tlenican mejehuatiktoque, nochi Timitzin Motlazojca Machililia. Ashan tikilnamikiktoque, to masewal tlactulantzitzihuan, masewal copa, náhuatl, noihque batzik cop, iguan cainon ticneque tictoquilisque oxetunale. Oxetunale moneque ma semomostla sepanian, maticnemilican, tlen ipampatica hueyi pati, tlen tequit techpolowa. Kusa techpolowa tocniwan, iwan cainon ticneque tictoquilisque, ticneque tictequihuisque, iwan semomostla maticanacan totlacto, quenen mecteljuia nanto temachticatzin Osvaldo, owic, iwan amo owic. Tlasemomostla ticanaque, maticanacan, amo owic, quizás. Nochi quizás catotlactol. Iwan cainon, pues nican nocaguas notlactol, noihque nimitzmotlazoca machilia nantoc ni iramtzi, iwan tenar, cainun, pues cuali techcaquictisque, oxetunale y pan tepostucatzanale. Les agradezco mucho, compañeros, que están aquí prestando su tiempo, su escucha. Necesitamos todos los días seguir practicando, sea Masewalcopa, sea náhuatl, sea batzicop, ñomda. Tenemos más de 68 lenguas que estaban aquí antes de que llegara el español. Tienen mucho que decirnos y nosotros si queremos aprender, pues es un trabajo de vida. Todos los días tenemos que agarrarlas y así no nos va a ser tan difícil. Aunque nos digan, no, esto es imposible, a lo mejor a esto solo pueden acceder ciertos personajes, pero no es así. A través de las redes que se generan mediante su valiosa presencia, el valioso conocimiento que nos comparten los profes, pues es a lo mejor posible vislumbrarlo. Yo hasta aquí les dejo mi palabra, otra vez pues les agradezco mucho y pues nos vemos otro día, ya con una versión completamente monolingüe como estamos acostumbrados a hablar en Masewalcopa, pero pues el día de hoy tuvo otra versión. Les agradezco mucho, compañeros. Oxetunale Tohtasque. Se animan.